nombre es Milton Burgos, estudiante de cálculo de la Universidad Interamericana con el profesor Rodríguez Ahumada. Como parte de la unidad número 4, se nos pidió en una asignación grabar un problema a través de la plataforma YouTube. Y aquí está el problema que me tocó a mí resolver. El problema dice: constante tos hace a la tráquea contraerse, que a su vez afecta la velocidad del aire que pasa por ella. La velocidad del aire mientras se tose está dada por la función que vemos aquí, donde R mayúscula es el radio normal y R minúscula es el radio durante la tos. Se nos pide determinar cuál será el radio que producirá la máxima velocidad. Adicional a estos detalles, pues se nos da aquí un intervalo que sería el rango de la función, donde R minúscula debería ser mayor o igual a 0 o menor que R mayúscula. Para comenzar a resolver nuestra función, pues procedemos a derivar la misma. La función dice que V es igual a K, que es una constante, por R mayúscula menos R minúscula. Todo esto por R minúscula a la 2. Si nos fijamos en nuestra función, pues solamente tenemos una variable que sería R minúscula. Entonces, la derivada la vamos a buscar hacia esa variable. Comenzamos a derivar y nos damos cuenta que en la función tenemos una multiplicación. Entonces aplicamos la regla del producto. Comenzamos donde el primer término lo dejamos igual y lo multiplicamos por la derivada del segundo término, que sería 2R minúscula, más dejamos el segundo término igual y lo multiplicamos por la derivada del primer término, que sería negativo 1. Luego de esto empezamos a unir o a multiplicar los términos, donde R por 2R minúscula es 2R mayúscula R minúscula, R minúscula por 2R sería 2R a la 2, y R minúscula a la 2 por negativo 1 sería entonces aquí menos R minúscula a la 2. Esta función que empezamos a derivar, ahora la vamos a querer igualar a 0, como vemos aquí, para entonces poder conseguir nuestros números críticos. Estos números son los valores donde la función va a cambiar, ya sea para un máximo o un mínimo. Comenzando a igualar la función a 0, pues yo decido despejar por K, eliminándola. Aquí divido por K en un lado, divido por K en el otro lado. Me quedaría la función de esta forma. Y ya aquí pues me doy cuenta que tengo un factor común. Simplifico sacando ese factor común para poder igualar la función a 0 de manera más fácil, como vemos aquí. Igualando la función a 0, pues me di cuenta que si esta R es igual a 0, pues entonces la función sería 0, ya, dado que en una multiplicación, si alguno de los dos términos es 0, la función sería igual a 0. Entonces mi primer número crítico sería R igual a 0. Buscamos a ver el otro posible número crítico, igualando este término a 0, que lo vemos aquí. 2R mayúscula menos 3R minúscula es igual a 0. Lo reescribimos como negativo 3R minúscula es igual a negativo 2R mayúscula. Dividimos entre negativo 3 para despejar R minúscula. Y nos queda que negativo 2 sobre negativo 3 R mayúscula sería una división de signos iguales, negativos, pues se terminaría como positivo 2 sobre 3 R mayúscula. Hasta aquí pues pudimos encontrar nuestros dos números críticos, que serían 0 y 2 sobre 3 R mayúscula. Si nos fijamos en estos dos números críticos, pues podemos observar que están dentro del rango. Tenemos el 0 y tenemos 2 sobre 3 por R mayúscula, que es una constante. Cualquier número que multipliquemos por 2 sobre 3 nos va a dar un número menor a la constante, que sería R minúscula.
Una vez tenemos por nuestros números críticos, sabemos ya en qué puntos la función va a cambiar para mínimo o para máximo, pero la pregunta original nos dice dónde la función tendría un máximo. Para conseguir esta, pues vamos a aplicar entonces la prueba de la segunda derivada. La prueba de la segunda derivada nos dice que si nosotros evaluamos los números críticos en la primera derivada, como ya hicimos, y esta hace la función 0, entonces estos mismos números críticos, cuando los evaluamos en la segunda derivada, si el resultado de la función es mayor a 0, pues en ese número hay un mínimo local. O si el resultado de la función es menor que 0, entonces hay un máximo local en ese número. Pues para empezar a hacer esto, vamos a buscar la segunda derivada, que empezaría aquí, donde si derivamos 2r mayúscula r minúscula, obtenemos 2r mayúscula, menos la derivada de 3r minúscula a la 2 sería 6r. Ya tenemos aquí nuestra segunda derivada. En esta segunda derivada, pues vamos a sustituir los valores por los números críticos, y esto es lo que obtenemos. Si sustituimos o evaluamos en 0, obtenemos que 2r mayúscula menos 6 por 0, que es la sustitución de r minúscula. 6 por 0 sería 0. 2r mayúscula menos 0, pues sería 2r mayúscula. 2r mayúscula es mayor que 0. Y como nos dijo la regla de la segunda derivada, entonces en ese número vamos a tener un mínimo. Hacemos lo mismo pero evaluando en 2 sobre 3 r mayúscula, evaluando la segunda derivada, y obtenemos que 2r mayúscula menos 6 por 2 sobre 3 r mayúscula sería igual a 2r mayúscula menos 4r mayúscula, y eso sería igual a negativo 2r mayúscula. Negativo 2r mayúscula pues sería un número menor que 0, y como nos dijo la regla de la segunda derivada, obtendríamos en ese número un máximo. Podemos entonces llegar a la conclusión de que el radio que producirá la máxima velocidad al toser es de 2 sobre 3 por r mayúscula, que sería una constante. Muchas gracias, espero que hayan entendido la discusión de este problema y nos vemos pronto.